Una nueva escalada de los ataques entre India y Pakistán trae de nuevo a escena un conflicto cíclico a lo largo de la historia. Incluso con la tregua acordada, la pica entre las potencias nucleares con China y Estados Unidos de por medio provocó decenas de muertos y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas para salvaguardarse de los ataques. ¿Qué buscan India y Pakistán? Buenas, en este capítulo nos corremos de Occidente para entender un conflicto con coletazos periódicos en el que todos parecen ganadores y perdedores a la vez. Yo soy Viole Weber y esto es una trampa. En abril, una nueva serie de enfrentamientos tuvo lugar en la región de Cachemira y la frontera entre India y Pakistán. Fue a raíz de un atentado terrorista en la ciudad de Pahalgam, en la parte india de la región de Cachemira. Murieron 26 personas, en su mayoría turistas hindúes. El primer ministro indio, Narendra Modi, responsabilizó al gobierno pakistaní, al que acusa de alojar y apoyar a los grupos terroristas que despliegan este tipo de atentados. Bajo esta premisa, Modi lanzó la Operación Sindoor, que consistió en una serie de ataques aéreos a Pakistán que rápidamente desembocaron en enfrentamientos de ambos lados, que provocaron numerosas víctimas civiles. Además, tras el atentado, Modi suspendió el Tratado de las Aguas del Indo sobre redistribución y uso de las aguas del río Indo entre los dos países, que estuvo vigente durante más de 60 años. Luego de algunos días de ataques con drones y aviones no tripulados, ambos países anunciaron una tregua con la mediación de Estados Unidos. Por cómo se adjudicó la victoria a Donald Trump, parece que hubiera ido él mismo a frenar los enfrentamientos en el territorio, para mostrar una buena en su gestión que anda flojeli de logros geopolíticos, especialmente con la prolongación de la guerra en Ucrania, que prometió que iba a terminar en 24 horas. La cuestión es que tanto India como Pakistán se adjudicaron el triunfo de las negociaciones, y aunque los gobiernos se acusaron mutuamente de violar la tregua, la paz parece haberse mantenido, al menos a gran escala. India sostiene que estuvieron a la altura de vengar el atentado y anunciaron que con sus ataques destruyeron algunas bases aéreas pakistaníes clave. Por su parte, Pakistán sostiene que dieron una respuesta digna a los ataques de la India y vengaron la sangre de los inocentes. Y así sucedió la escalada más violenta de este conflicto en los últimos 50 años, y se desactivó relativamente rápido, pero agarrada con alfileres, porque lejos de atender los problemas de fondo, esta tregua solo pone paños fríos al asunto. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El conflicto entre India y Pakistán se remonta a 1947, tras la división del territorio durante el proceso de independización del Reino Unido. Además, en 1949 se sumó China a la disputa. Pero empecemos por India y Pakistán. Al irse del territorio, los ingleses plantearon una división del Principado británico en dos países según su religión: India para los hindúes y Pakistán para los musulmanes. Históricamente, se trata de una región atravesada por una multiculturalidad y una diversidad religiosa, aun cuando la mayoría de la población era hindú o musulmana. Por eso, la división fue a los palazos, entre las desordenadas órdenes británicas bajo el principio de divide y reinarás y el deseo de independencia de la población local. Todo esto bajo el contexto del proceso de descolonización de la ONU. Por ende, en este escenario caótico, cada gobierno local debía aliarse con el proyecto pakistaní o el indio. Y así se formó un mapa aún más caótico. Pakistán por acá, un poco de India por allá, otro poco de Pakistán al fondo y así. Pero había un territorio que no terminaba de decidir: el Principado de Cachemira, con un gobernante hindú, mayoría de la población musulmana y frontera con ambos países. Al principio, Cachemira planteó la posibilidad de mantenerse independiente, pero Pakistán reclamó que se incorporaran a su estado y apoyó ataques de milicias provenientes de su país en el Principado. Para responder a los ataques, el príncipe de Cachemira pidió ayuda al gobierno de la India, que se lo dio, pero con una condición: que Cachemira se incorpore a su país. Y así fue. Los mandatarios firmaron la adhesión en octubre de 1947, pero para los pakistaníes el final de la historia no había llegado. Entonces comenzó el ida y vuelta de ataques bélicos que llevaron a ambos países a 4 guerras por el territorio, además de enfrentamientos frecuentes y atentados. Por su parte, en 1962, China también se enfrentó a una guerra territorial con la India por la región de Aksai Chin, una guerra que ganó inmediatamente, aun cuando luego continuaron las tensiones fronterizas. Veamos cómo está el mapa ahora. China controla el Aksai Chin y el valle de Jakham, cedido por Pakistán en 1963 bajo un acuerdo fronterizo. Pakistán administra el Azad Kashmir y la polémica región de Gilgit-Balistán. Enseguida les cuento por qué lo de polémica. Por último, India controla los estados de Jammu Cachemira y Ladakh. Tanto Pakistán como India consideran que los territorios administrados por su rival son la Cachemira ocupada, y entre ambos países se encuentra el glaciar Siachen, controlado por India. Esto supone una ventaja militar significativa.
le permite a Nueva Delhi controlar varios pasos de montaña y desplegar presencia militar en una frontera con un clima hostil, en el que es difícil sobrevivir. Mantenerse ahí le cuesta a la India casi $900.000 al día. La India de Narendra Modi no parece dispuesta a negociar ni mucho menos a ceder territorio, especialmente desde 2019, cuando Modi revocó el artículo de su constitución que le permitía a Cachemira tener su propia bandera y legislar sobre su territorio. O sea, digamos, garantizar la sensación de soberanía. Este cambio constitucional reactivó las tensiones de Nueva Delhi con China y Pakistán, ya que aumenta la capacidad de control de India sobre estos territorios en disputa. ¿Y sabes cómo preservar la autonomía de Mate? Así es, sumándote con una suscripción mensual para bancar nuestro medio independiente, escaneando el QR en pantalla o en nuestra web, somosmate.ar. Es muy importante que te sumes porque Mate existe gracias a los aportes de su comunidad, por lo que si podés destinar el equivalente a un café o una cerveza mensual a nuestro medio, nos ayudas a seguir existiendo. Si estás viendo desde el exterior, podés sumar tu aporte desde PayPal para bancarnos en este momento tan complicado de la Argentina. Y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Sigamos. Las escaladas de este conflicto generan preocupación en la comunidad internacional, porque ambos países tienen armas nucleares. Y aunque ni India ni Pakistán parecen estar a punto de desempolvar las armas de destrucción masiva, desde el comienzo del conflicto las potencias de turno buscaron mediar los enfrentamientos todas las veces que se activaron. Especialmente porque el balance de poder de la región es complicado. Pakistán se apoya en China para contrarrestar la asimetría con India, que a su vez recibe guiños de Washington, que tiene su propia pica con China. Pakistán es el pez chico en esta disputa. De hecho, su economía representa un 10% de la de la India, que es la quinta economía más grande del mundo y el segundo país más poblado. Por eso, además de cooperar con China, Pakistán busca internacionalizar el conflicto y apelar a la compasión de la comunidad internacional. Además, Pakistán acusa a la India de ser un país antimusulmán para ganarse la simpatía de las monarquías del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudita, pero no tiene mucho éxito en el plano internacional, por las alianzas comerciales que estos países tienen con China o con la India. En el plano interno, Pakistán tampoco logra mucho apoyo. De hecho, la población de la región de Cachemira que controla lo ve como un país colonial. De hecho, la ONU recomendó que se organice un plebiscito de autodeterminación para que la población local decida si incorporarse a Pakistán, a India o ser independientes, pero nunca se planteó un procedimiento concreto. Sin embargo, en la región aparecieron diferentes movimientos independentistas y nacionalistas. El más relevante se creó en Gilgit-Baltistán, encabezado por una población contraria al control pakistaní, pero también contraria a una pertenencia identitaria a Cachemira en general. Por eso antes decía que esta región era polémica. Ahí se formó el Frente Nacional de Balguaristán. En 2009 crearon una asamblea legislativa y en 2015 y 2020 hicieron elecciones. Pero los resultados fueron irrelevantes porque el movimiento no tiene capacidad de gobierno ni de gestión de los recursos del territorio. Es decir, en términos concretos son absolutamente dependientes del gobierno pakistaní, quien designa a sus gobernantes y dispone de sus recursos. Pero la bronca del pueblo de esta región es, entre otras razones, porque Pakistán se la pasa dándole concesiones a China para que use su territorio y sus recursos sin siquiera dar empleo a los locales. Gracias a las concesiones otorgadas por Pakistán, China despliega allí un enclave fundamental de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Con sus propios ingenieros, mineros y trabajadores en general, Pekín avanza en proyectos hidroeléctricos, ferroviarios y explota minerales como el cobre, uranio, mármol, oro y piedras preciosas. Para saber más sobre este megaproyecto que excede la región de Cachemira, no te pierdas nuestro especial sobre China. Incluso existe el mito de que Pakistán podría llegar a ceder la gestión de Gilgit-Baltistán a China durante 50 años, pero no hay planes concretos públicos al respecto. Sin embargo, en la escalada de abril y mayo, China se mantuvo más bien al margen. Como China tiene muy buen vínculo con Pakistán en términos económicos, en términos comerciales, hay un corredor chino-Pakistán. China tiene muchos proyectos de infraestructura en Pakistán, le ha facilitado préstamos, etcétera. Uno por ahí creía que podía llegar a respaldar un poco más a Pakistán, pero sin embargo tuvo una posición muy mesurada con relación a esto. Y yo creo también que si uno se empapa de la historia de India y Pakistán, se da cuenta de que no se va a permitir que intercedan terceras personas. O sea, Pakistán sí está más abierto a eso, pero India no.
Sabrina Olivera es magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre India del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Sabrina nos comentó que históricamente las potencias quedan en la puerta de afuera de estos episodios, ya que India no permite que interfieran ni medien el conflicto que considera estrictamente bilateral. En este sentido, el rol de Estados Unidos también parece ser, según las postulaciones del gobierno indio, más chico de lo que Trump anuncia. De todas formas, incluso con el diario del lunes y la calma tras la tregua, la suspensión del Tratado del Indo que mencionamos al principio de este programa es un antes y un después en el conflicto, ya que da luz verde a India para llevar adelante proyectos hídricos que podrían afectar seriamente el suministro de agua de miles de pakistaníes que dependen de las diferentes cuencas del río Indo. India está invirtiendo fuertemente en la cuenca hídrica precisamente para lograr obtener más agua en la menor cantidad del tiempo, y eso lo va a hacer en desmedro de Pakistán. Entonces la verdad es que a mí me preocupa más eso, porque la provincia del Punjab en Pakistán, que es la que tiene la desembocadura de estos ríos, o pasan estos ríos, como se les quiera decir, es predominantemente agraria. Entonces realmente si hay una cuestión ahí en donde el planeamiento hídrico se va a modificar, bueno, ahí va a haber va a tener que trabajar diplomáticamente mucho Pakistán. Estos elementos parecen configurar un conflicto territorial, geopolítico y de gestión de recursos. Pero como en otros casos contemporáneos, es inevitable abordar la cuestión religiosa, que forma parte de la identidad de las partes involucradas. En este sentido, no hay indicios de que las fronteras vayan a moverse pronto. India tiene mucho más poder que Pakistán, y aunque saben cómo defenderse, los pakistaníes no parecen dispuestos a jugar con fuego. La demostración de fuerza es fundamental como la conservación del orgullo en la identidad nacional. Federico Merke observa esta dinámica en su newsletter en Cenital y la resume de la siguiente manera. India necesita mostrar que ataca. Pakistán necesita mostrar que resiste. Por ahora, las demostraciones serán suficientes para los gobiernos de turno, ya que no aparece una predisposición por alcanzar una paz real y duradera que ponga punto final a un conflicto de décadas. En este contexto, no parece haber un horizonte posible de paz durable, aun cuando el mundo mira con intranquilidad el arsenal nuclear de estos países. Al menos no mientras se mantengan las posiciones históricas y las acusaciones mutuas de ocupación que conllevan. Y hasta acá es una trampa. Comenta acá abajo de qué te gustaría que fuera el próximo video. Y es muy importante que te suscribas al canal. Hacelo ahora apretando el botón rojo acá abajo. Y si podés, no te olvides de dejar tu suscripción mensual en somosmate.ar. Un aporte pequeño para vos es fundamental para nosotros. Nos vemos la próxima, como siempre, en Mate.